Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, dependiendo de dónde me estáis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos. Si no te has suscrito, te pido que te suscribas para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya nuevo contenido, activa la campanita. Gracias por los nuevos comentarios que me dan ideas para nuevas bitácoras, como es el caso de esta. Y gracias por los likes, porque eso me ayuda a seguir haciendo contenido, seguir subiendo contenido y aparte me da la pauta de por dónde o qué temas os gustan más, ¿vale? ¿Qué temas os interesan más saber? Bien, el caso de la bitácora de hoy es sobre uno de los comentarios que he tenido, que me ha dado la inspiración de hacer esta bitácora porque creo que también es verdad que es importante, y es por qué nosotros nos podemos sentir agotados, cansados, hasta incluso llegar hasta un desgaste. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros es normal y es muy habitual a lo largo de nuestra vida haber sentido momentos en los cuales nos hayamos sentido con cansancio, agotamiento de alguna situación o con alguna persona en algún vínculo, ¿verdad? Es muy habitual y es normal. Esos momentos son como catalizadores para que nosotros, como personas que somos, que necesitamos evolucionar, son como pautas para que nosotros tengamos esos momentos de autoconocimiento, reflexión sobre a dónde vamos, qué estamos permitiendo que no y qué hacemos, y por ende nos permiten conocernos a nosotros mismos y así avanzar y evolucionar. Así que es normal que todos hayamos en algún momento de nuestra vida o varios momentos haber pasado por una situación así, de cansancio, de agotamiento, incluso hasta de desgano, que tú dices, Flor, situaciones que antes me gustaban, o ámbitos en los cuales me sentía a gusto, o aficiones que antes tenía y ahora ya no me apetecen, ya no tengo ganas, o ya no tengo ganas de estar con gente, me gusta estar más en casa, más tranquilo o tranquila, ya no me apasionan temas que antes sí me gustaban. Eso es habitual porque vamos cambiando y nuestros intereses y gustos también van cambiando y van evolucionando con nosotros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el primero puede empezar como un malestar, ¿vale? Que puede ser tanto físico como algo más emocional y más mental, por ejemplo, y luego puede pasarse a una fase de cansancio y luego ya lo más serio o ese nivel un poco más allá sería el desgaste, que tú dices ya no puedo más, ya estoy totalmente agotada o agotado, no puedo más con esta situación. Esto va a aplicar a cualquier tipo de vínculo, da igual si es familia, pareja, amistades, compañeros de trabajo, da igual. Con cualquier persona puede sucedernos esto y en cualquier situación, ¿vale? Yo voy a plantear varios ejemplos, ya dependiendo de si es tema físico o si es algo más, una situación, una dinámica o un vínculo que tenemos con alguien, ¿vale? Recuerden que nosotros, bueno, estas situaciones que se nos aparecen así, siempre es para dejarnos un aprendizaje, para que tomemos de esa experiencia, tomemos una lección y aprendamos para en el futuro saber cómo afrontar una dinámica así, ¿vale? Lo que pasa con el cansancio y el agotamiento es que nosotros hemos estado en un vínculo con alguna persona, por ejemplo, o haciendo algo, es decir, desarrollando alguna actividad, alguna tarea o en alguna dinámica durante mucho tiempo que no nos estaba aportando tranquilidad, ni felicidad, ni bienestar, ¿vale? Que nos inquietaba o nos causaba algún tipo de malestar. La hemos continuado repitiendo a lo largo de, no sé, un tiempo X, ¿vale? Meses, semanas, lo que sea. Lo hemos estado permitiendo, hemos estado, entre comillas, aguantando o tolerando situaciones que no nos agradaban, ¿vale? Una dinámica puede ser o puede ser un vínculo. Luego hemos pasado de ese malestar a un cansancio. Y al seguirse repitiendo cíclicamente durante un X periodo, ya nos ha desgastado. Esto ocurre porque hemos estado en una dinámica o en una situación que no nos aportaba tranquilidad o felicidad, ¿vale? Y cuando tú te vinculas así, lo que haces es desgastarte y cansarte. El cuerpo en esos casos funciona como una especie de alarma, que primero sutilmente te va avisando. Físicamente, por ejemplo, te puede ir avisando con mensajes sutiles, un dolor de cabeza aquí, al cabo de 2 o 3 días otro más, luego se van intensificando, se van haciendo más recurrentes los dolores, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Se van haciendo más recurrentes y luego empiezan a ser más intensos y ya en vez de ser un dolor de cabeza cada 3 días, empiezan a ser cada 3 horas. O la intensidad del dolor se intensifica tanto que nos deja hasta una sensación de pesadez, de cansancio, de no poder más, de necesitar descanso.
y luego puede llegar al punto de agotarnos tanto que se convierte, por ejemplo, en migraña, ¿vale? Pero el cuerpo primero nos da un respirito, nos da una señal. Si nosotros no entendemos o no captamos el mensaje, al cabo de un X periodo nos va a volver a dar otro aviso, ¿vale? Luego otro y luego otro, así hasta que lo veamos. Y si no lo hemos visto, pues empezar a intensificarlo y hacerlo más seguido para que tú te des cuenta, e incluso va a intensificar no solo la frecuencia, sino la intensidad del dolor, ¿vale? Si es algo físico, por ejemplo. Vamos a poner el caso de que una persona empieza a tener, por ejemplo, ¿qué puede ser? Problemas digestivos, ¿vale? Empieza a tener problemas digestivos, su cuerpo no digiere bien la comida, pasa un tiempo, por ejemplo, pasan 2 días, continúa igual, sin cambios, pasan 3 días, cuando se quiere dar cuenta ha pasado una semana. En ese momento, da igual si es una semana, 5 días, 3 días, o 2 semanas, o un mes, lo que sea, el periodo en el que tú te des cuenta que eso ya lleva mucho tiempo repitiéndose, y en ese momento que te des cuenta, párate a analizar cuándo comenzó por primera vez ese síntoma. Por ejemplo, si es algo físico, como en este caso, esa persona que tiene problemas digestivos. ¿Cuándo le comenzó el problema digestivo? ¿Cuándo empezó a no tolerar su cuerpo los alimentos? Vamos a poner que ya tienes localizado el momento. Lo siguiente sería, ¿dónde estaba yo en ese momento? ¿Vale? En el momento que comenzó los dolores, bien, o las molestias. Otra cosa importante es, ¿qué sucedió ese día, horas previas, antes del dolor o de la molestia? ¿Qué le sucedió a esa persona o a ti, en ese caso, qué te sucedió significativo, algo de mucha relevancia que te haya causado disgusto, malestar, tristeza puede ser o dolor, ¿vale? Y que haya desencadenado en ese problema de digestión, por ejemplo, ¿vale? Aparte, analizar con qué personas estábamos rodeadas en ese momento o en esa situación. Lo importante es detectar la emoción que nos ha causado, ¿vale? Porque eso luego se sintomatizó en el cuerpo con ese problema digestivo. Y luego, evidentemente, rodeados de qué personas o qué persona nos ayudó a reflejar ese malestar para que nosotros pudiéramos sanar ese problema. ¿Qué ocurre? Que puede ser que no es la primera vez que esa persona o que tú hayas tenido ese malestar y que se te haya repetido en otras ocasiones de tu vida. También es importante analizarlas porque así veremos si es un patrón, si ya no es la primera vez, con qué personas te ocurrió, porque es importante tenerlas en cuenta, en qué ambientes, porque incluso puede ser que la situación que lo desencadenó primero fuera alguien de la familia, luego haya sido la pareja y ahora te haya pasado con algún compañero de trabajo, porque eso es así, a veces es muy sutil y nos cuesta darnos cuenta porque son ambientes diferentes y no los relacionamos, ¿vale? Eso es muy importante. Otra cosa también a tener en cuenta es, vale, yo empiezo a tener estos síntomas, los sigo repitiendo una y otra vez, no les pongo un límite, entonces el cuerpo lo intensifica. Lo importante de darnos cuenta de esto y no dejarlos pasar, aunque sean señales leves, es más que nada porque el cuerpo, si no le hacemos caso a los avisos sutiles y luego incrementa los avisos y los hace más serios, puede llegar un momento en el cual si no tomamos medidas, ¿vale? Y empezamos a darnos cuenta, a analizar y a resolverlo, puede ser que el cuerpo llegue a un extremo en que te imposibilite físicamente, por ejemplo, te imposibilite moverte, ya sea porque estás hospitalizado o porque no puedes moverte y estás encerrado en casa o encerrada en casa. El cuerpo te va a imposibilitar de alguna manera, da igual cuál sea, para que tú no cumplas con tus otras obligaciones y para que te centres, te llevará a la situación en el momento que tú te puedas centrar, que ya no tengas la manera de evadirte más, para que te centres en resolverlo. Y va a hacer que evidentemente ya no puedas cumplir con tus obligaciones, por ejemplo, de trabajo, de estudio o incluso con la propia familia. Y claro, lo importante de esto es no llegar a ese punto, porque puede ser que, por ejemplo, si es una enfermedad, sea algo que se haya vuelto tan grave que evidentemente cueste más de resolver, porque, por ejemplo, de un simple dolor de cabeza, yo que sé, a una enfermedad drástica como, yo que sé, una gastroenteritis, algo más serio, ¿no? O incluso algo peor aún, costará más de resolver. Entonces, mejor empezar siempre y cuando tengamos la oportunidad, porque esto no se va a dar cuando a nosotros nos apetezca, sino cuando tomemos conciencia y nos demos cuenta de que se nos está repitiendo, o si es la primera vez, te has dado cuenta que la gravedad del asunto, vale, esto me está queriendo decir algo. En el momento que tomes conciencia y te hayas dado cuenta, ahí es cuando tú ya vas a poder tener herramientas para poder resolverlo. Ese es un factor, ¿vale? Luego hay otro, que es, por ejemplo, el energético. Nosotros somos energía
Y sabéis que la energía no se destruye, se transforma, está en constante metamorfosis, por decir algo. Está evolucionando, está cambiando continuamente, como nosotros también, como nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros intereses y nuestro estado emocional también, y el anímico va cambiando también según las circunstancias, según de quién nos rodeemos, de lo que estemos haciendo y en lo que enfoquemos nuestra atención, ¿vale? Súper importante aquí otro dato que vendría a ser el segundo más importante. El primero, recordaros el físico, ¿vale? Un malestar físico. Ahora vamos a otro, que podría ser, vamos a imaginar que tú estás en un ambiente de trabajo en el cual tienes algunos compañeros, no todos, pero algunos, que son esas clases de personas que siempre están continuamente quejándose, solo se enfocan en los problemas, no buscan una salida o no buscan ver, vale, hemos cometido este fallo o ha pasado este error, vamos a ver cómo lo solucionamos. No, se quedan en la queja. Los típicos que luego están criticando a otros a sus espaldas y que solo se centran en lo negativo. Y tú, evidentemente, como este es tu lugar de trabajo y tú no vas a dejar tu lugar de trabajo porque lo necesitas o porque allí te gusta el trabajo que desempeñas o por el motivo que sea, tú no vas a irte, entonces tienes que convivir y compartir tiempo con esas personas todos los días o casi todos los días de tu jornada, de tu trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si ese ambiente es así de denso y pesado, en el cual la gente no aporta, no ayuda, ¿vale? No te incentiva o no son personas empáticas, no son colaborativas, no son de mente abierta para buscar soluciones, eso también va a hacer que tú te puedas cansar y puedes desembocar en que tú al final te agotes, que tú luego llegues a casa, lo típico que nos ha pasado a mucha gente, a todos nos habrá pasado yo supongo en algún momento, lo típico de vuelves del trabajo y no sabes por qué, pero empiezas a llegar a casa cansada, sin ganas de nada, te quedas dormido o incluso hasta estás tan cansado que no tienes ni ganas de preparar la cena o la comida, no comes, no cenas, solo te interesa ir a dormir, a veces hasta te duchas y dices, me ducho y a dormir y ya que venga el siguiente día, porque estás muy cansado o muy cansada. Esto también es producto del tipo de personas con los cuales nos vinculemos. Si tú cada día vas a volver al trabajo y vas a revivir otra vez ese estado de volver a rodearte de personas así negativas que no sacan nada positivo de la vida y solo se regodean en lo malo, en lo malo, en lo malo, eso también te va a afectar a ti, porque somos energía y eso nos afecta. Si tú eres más alegre, más de mente abierta, más de buscar soluciones y tú siempre estás rodeado de gente así, evidentemente llegará un punto en el que a ti también te cansarán, tú también te empezarás a sentir sin ganas de trabajar, que ya tienes apatía, ya no te interesa lo que haces, incluso en tu tiempo personal, ya dices, estoy tan cansado que no quiero ni salir, ya no quedas con las amistades o no haces planes como hacías antes, o hasta incluso hobbies que te gustaban, te daban alegría, te daban paz y te gustaban, ya no tienes ganas de hacerlo. Eso es muy importante también. Ojo con quienes nos vinculamos. Y no digo con esto que tengamos que cortar vínculos con todo el mundo, no, porque esto también puede pasarnos con alguien de la familia o con la propia pareja. Es darnos cuenta, tomar conciencia, y aparte de tomar conciencia es, vale, yo tengo que convivir con esas personas o esa persona, vale, yo también los quiero, también tengo cariño por ellos, no por eso voy a cortar la relación, pero sí que voy a tomar medidas, pautas que me ayuden a mí a poner límites sanos, como por ejemplo, vale, yo sé que en la familia todo el mundo está en la queja y todo el mundo está, pero yo no quiero dejar de verles o quiero compartir tiempo con ellos, pues me limito a que en lugar de pasar todo el día entero con ellos, pues me limito a un par de horas. O me limito a ir a algunas actividades y a otras no. O por ejemplo, con compañeros de trabajo o amistades, vale, voy a algunas cosas, por ejemplo, quedo algunas veces con ellos, pero no tanto como lo hacía antes. O me permito darme lugar para mí, ocio, para mis propias aficiones, las cosas que me gusten a mí y me permito decir no cuando no me apetezca. Por ejemplo, ¿no? Son pautas que nosotros podemos empezar a tener para cuidar nuestra energía y a nosotros mismos, ¿vale? Eso es una cosa muy importante porque es algo energético, es algo que a veces se subestima un poco porque decimos, vale, pero es que no es algo físico. ¿Cómo puede ser si yo soy tan positiva o yo soy tan alegre? Pero es que al final absorbemos de esa energía de esas personas, ¿vale? También mucho cuidado, es súper importante cómo remediarlo. Aparte de poner esos límites, también tienes que mimarte tú a ti mismo, a hacer cosas y enfocarte en cosas que a ti te ayuden a elevar tu energía, a que recuperes esa motivación y esa
esas ganas de hacer lo que te gustaba. Y si ya no te gusta lo mismo, pues enfócate en lo que te esté interesando más ahora. Muy importante también seleccionar cosas que a ti te motiven. Por ejemplo, me gusta la naturaleza, voy a dar un paseo. Es importante, por ejemplo, hacer ejercicio porque eso hace que se mueva la energía y tú me dirás, vale, Flor, pero es que a mí no me gusta hacer ejercicio. A mí hay veces que tampoco me apetece. Entonces, por ejemplo, hacemos un paseo, una caminata. O elegimos música que podamos escuchar, que nos agrade, que nos motive, nos alegre cuando salimos al paseo, para que nos incentive, ¿verdad? O mimarte, por ejemplo, me siento tan cansada que me voy a permitir el día libre que tengo, por ejemplo, no hacer nada. Descansar, ver aquella serie que hace mucho la tengo en la lista para ver y no la he visto. O leer un libro. O permitirme, por ejemplo, un buen baño. O dices, me voy a un spa y que me hagan un masaje. Cualquier cosa que a ti te dé tranquilidad y te dé paz. Porque estas personas, que capaz no son de trabajo, capaz son de otro ambiente, que son súper inestables, que no tienen claro lo que quieren, que hoy te dicen blanco, mañana te dicen negro, hoy te hacen planes y mañana te los cancelan. Uno al final se acaba inestabilizando y acaba comportándose en algunos aspectos como ellos, porque nos sacan de nuestra zona de paz, de nuestra tranquilidad. Y aunque tú tengas las cosas muy claras, puede llevarte a un momento a que por querer a la persona, querer complacerle o querer seguir nutriendo ese vínculo, te esfuerces a hacer cosas que no te apetezcan o no te den paz, no te den tranquilidad, ¿vale? Y por eso es que nos agotamos, nos cansamos, porque lo hemos permitido por un periodo muy largo de tiempo, ¿vale? No importa, hay veces que los aprendizajes son más rápidos, son cuestión de días, otros son de semanas, otros son de meses, pero en el primer momento en que tú te des cuenta que algo no está funcionando o no, tú tienes la corazonada o la intuición de que hay algo que no te está agradando o con esa persona, ese vínculo, enseguida empieza a analizarte y a tomar acción para poder frenar un poco esa dinámica, ¿vale? Porque es súper importante no llegar al punto de súper desgastarnos, porque eso nos va a parar por completo y ojalá que no lleguemos a un punto en el cual el cuerpo te haga parar, como por ejemplo cuando hay un accidente de tráfico, que también eso tiene su significado en particular y también dependiendo de qué tipo de accidente, pero imagínate que tienes un accidente y te imposibilita, te quedas sin vehículo, te quedas sin coche o sin auto, ya no puedes ir a trabajar porque no te puedes desplazar, tampoco te puedes mover por transporte público porque no puedes caminar, lo que sea. Imagínate que ha sido algo tan grave, no esperemos a llegar a eso, porque cuando ya hemos llegado a eso es porque ha pasado mucho tiempo y no hemos hecho caso, no nos hemos dado cuenta de las señales, ¿vale? Dejaré la bitácora por aquí, espero que te haya sido útil. Compártelo por si le puede servir a alguien o crees que hay alguien que esté en esta situación, capaz algo de lo que he dicho le pueda esclarecer o le pueda ser de utilidad. Gracias por estar aquí presentes, por comentar, me gustan mucho vuestros comentarios, siempre me van a servir para subir nuevo contenido, para mejorar o aclarar dudas súper importante y espero poder seguirte viendo en la siguiente bitácora.